Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es el perdón de Dios. En el Salmo 103, versículos 1 al 3 leemos: Bendice, alma mía, a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando leemos en este versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el verbo está en presente participio para indicar que ha perdonado, perdona y perdonará todas las culpas. El perdón es uno de los dones tan maravillosos que el hombre puede recibir de Dios. La razón más importante que tiene un cristiano para darle gracias a Dios es por su salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Ahí comienza todo. El perdón de pecados es la cancelación de una deuda impagable, es remover el obstáculo que impide una comunicación directa con Dios, es reconciliar dos partes en conflictos, es ser restaurados a la gracia de Dios por la obra terminada de Cristo Jesús en el Calvario. Sin el perdón de pecados que solo Dios puede conceder, el hombre está irremisiblemente condenado a la perdición eterna. Eso es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso el mensaje del perdón de los pecados es una maravillosa esperanza de vida para todos los hombres. El pecado es el problema central del hombre. El perdón de pecados no se compra con dinero, ni títulos universitarios, ni se adquiere automáticamente. Tampoco se obtiene por confesarte delante de un sacerdote o rezar varios Ave Marías y Padres Nuestros. La Biblia enseña claramente que la seguridad del perdón está en la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 7, dice el apóstol: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Además, si miramos el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 29, leemos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente el Señor Jesucristo es capaz de poder quitar ese pecado. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice: en quien tenemos redención. La palabra redención quiere decir comprar, rescatar. Entonces, en quien tenemos rescate por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 22 al 28, encontramos lo siguiente. Dice aquí: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí la palabra remisión en el griego es aphesis, que quiere decir liberación de la esclavitud o de la prisión. Quiere decir también despedida, enviar lejos. Además significa perdón, con la cualidad adicional de cancelar todo juicio, castigo, obligación y deuda. Cuando entonces leemos en este versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay liberación si no hay derramamiento de sangre. No hay perdón, pero esto fue posible gracias a que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y ahí derramó su sangre. Además, continuamos leyendo, dice el verso 23 en adelante: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. También leemos en la primera carta del apóstol Juan,
capítulo 1, versículos 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice también el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y por último leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces la salvación y el perdón de los pecados, el perdón que Dios nos otorga, se encuentra solamente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien pagó el precio por nuestro rescate. Él canceló las deudas. Dice además Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5, hablando el profeta acerca de los padecimientos de Cristo Jesús, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo cuando él estaba en la cruz del Calvario. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que nuevamente repito, la salvación y el perdón de pecados y la vida eterna sola y exclusivamente la puede el hombre o el ser humano recibir a través de Jesucristo. Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos otorgas el perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora que Él realizó en la cruz del Calvario, pagando y llevando nuestros pecados, pero pagando por cada uno de ellos. Muchas gracias, Señor, por tus favores, tus misericordias. Te pedimos, Dios de la gloria, que nos ayudes a permanecer firmes en ti, en tu buena palabra de vida y de verdad. Y te agradecemos todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.